Un escalofriante hecho se suma a la violencia en México, el canibalismo. Dos jóvenes capturados en un operativo desarrollado por la policía de Tabasco, en el sur de México, el pasado mes de junio, denunciaron que una célula del cártel de Jalisco Nueva Generación los obligó a comer la carne de una de sus víctimas. Al parecer, el espantoso rito es parte de una ceremonia de iniciación hecha por los narcotraficantes. Los adolescentes narraron que después de haber torturado a su víctima, la descuartizaron y guardaron en un refrigerador de donde primero tomaban los brazos y después el resto de las extremidades. Los jóvenes se encuentran bajo la custodia de la Agencia Especializada para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de México. Saludamos a esta hora en México a Jesús Lemus Barajas, es periodista, autor del libro Los Malditos, que justamente recoge testimonios de exintegrantes de carteles mexicanos donde denuncian que se practicaba el canibalismo. Señor Lemus, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches, Jason Calderón. Un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Sicarios que se comen a sus víctimas, a los que eran sus enemigos. ¿Qué puede haber detrás de esta horrenda práctica? Bueno, Jason, esto no es una práctica nueva en México, esto se viene haciendo desde el 2007 más o menos, cuando el cártel de los Zetas implementa esta técnica de horror primero, y luego posteriormente pasa como un acto de iniciación dentro de los grupos del crimen organizado. Esto yo lo he venido recogiendo con algunas entrevistas de integrantes de los cárteles, y es básicamente... más que crear también el terror en la sociedad, es el acto de iniciación donde el iniciado, el que se integra a los cárteles de las drogas aquí en México, asume un compromiso más allá de lo económico con los cárteles. Es un compromiso moral, es una especie de ideología. ¿Qué grupos delincuenciales exactamente estarían haciendo estas prácticas? Y si ya fueron identificados, ¿cuáles podrían ser las acciones de las autoridades? Bueno, el grupo que inició prácticamente con estos ritos de iniciación fue el cártel de los Zetas, cuando estuvo al frente de él Heriberto Lascano. Él hacía ese tipo de compromiso moral, si tú quieres llamarle de esa forma, con sus propios integrantes que iba reclutando. Después estas prácticas de iniciación pasan a la familia michoacana, en el estado de Michoacán. En Michoacán se agrega un elemento más, algo ideológico, como una iniciación masónica, a lo que, aparte de comer a las víctimas, bueno, también se desmembran, se destripan o se degollan, se decapitan. Posteriormente, de la familia michoacana, esta práctica se pasa al cártel Jalisco Nueva Generación, y a como van las cosas, presumiblemente habrá también integrantes disidentes de los Zetas, de la familia, de los Caballeros Templarios o del cártel Jalisco Nueva Generación, que puedan incluirse ya en otros grupos del crimen organizado como el Pacífico, los Arellano Félix, los Beltrán Leiva o el cártel de Juárez, que ya podrían estar haciendo también este tipo de procesos. Al respecto, en México, bueno, no hay una legislación que sancione el consumo de carne humana, pero finalmente, te digo, es un acto de intimidación, es un acto de fuerza, es un acto de valentía el que se propaga hacia el interior de los grupos de los cárteles este tipo de actividades. Pues sin duda es un hecho que constituye una violación a los derechos humanos, un hecho que constituiría un crimen de lesa humanidad, pero en los registros que usted recoge para su publicación, ¿ha podido entrevistar a los sicarios que fueron, digamos, sometidos a esto, a esta práctica? ¿Cuáles son esas historias, esas aterradoras historias en las que un capo termina haciendo fiesta para comerse la carne de sus enemigos? Exactamente, esta primera versión yo la pude recabar dentro de la cárcel federal de Puente Grande, donde pude platicar con uno de los más cercanos colaboradores de Heriberto Lascano, el Lasca, el jefe del cártel de los Zetas, el que aseguró que en los actos de iniciación de los Zetas, Lasca les obligaba a todos sus integrantes a comer carne humana, pero no lo hacía de forma tan brutal ni tan grotesca como ahora lo refieren los detenidos en Tabasco. Esto lo hacían de una forma, tal vez, si quieres, insisto, más sublime, a través de cocinarla en alimentos como tamales o en el pozole típico acá de México, pero lo hacían, insisto, de una forma
como de hombría, de una forma de valentía. Posteriormente, este consumo de carne humana, este canibalismo dentro del cártel de los Zetas, se transfiere a otros grupos, pero ya con otras mezclas, con otros ritos de iniciación. Y bueno, dentro de la cárcel federal de Puente Grande yo pude recabar este testimonio de parte de uno de los integrantes de los Zetas, de apellido Sánchez Limón, que es el que me refiere esta actividad, la cual yo pude constatar posteriormente con otros integrantes de los cárteles, por ejemplo, de la familia y de los caballeros templarios, que también hacían este mismo tipo de iniciación, donde primero desmembran a la víctima y posteriormente, en un acto de salvajismo, en un acto también de valentía y de hombría de ellos mismos, para demostrarse a ellos mismos y al interior del grupo, se consumían en algunas ocasiones las vísceras, principalmente el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro. Impresionante y por supuesto reprochable, señor Jesús Lemus. Gracias por habernos contado esta historia. Es la que ha confirmado además el fiscal general del estado de Tabasco, una vez se ha conocido la confesión de dos adolescentes de 16 y 17 años detenidos el pasado 21 de junio. Gracias por su tiempo. Hombre, gracias, para servirle. Muy amable.